Capítulo 3. El alcalde caído. Fui el primero en notar el cambio. El primero en ver la niebla. No la del clima, sino aquella que se posa sobre los ojos de los hombres cuando algo se revela. Una quietud en la tierra que se siente cuando algo comienza a despertar. Los árboles dejaron de moverse con el viento, los animales dejaron de mirar a los hombres con temor, porque ya no sabían a qué estaban mirando. Fue entonces cuando él llegó. Lord Osmond de Sadler. Yo, Víctor Méndez, alcalde de Valdelobos, fui un hombre sencillo, de voz áspera y manos endurecidas por el trabajo. La aldea vivía aislada del mundo, como lo había hecho durante generaciones. Amé a mi pueblo, a la gente sencilla pero con principios, a los niños, sus risas y voces angelicales que llenaron de alegría a esta aldea. Los aldeanos de mi pueblo, fueron hombres y mujeres rudos, fieles a la tierra, marcados por la pobreza, el frío y la resignación. Durante años traté de mantener la paz, protegerlos de las enfermedades, del hambre, de las amenazas del exterior. Pero todo esfuerzo parecía inútil. Y en esa desesperanza, Sadler encontró su oportunidad. Sadler llegó a Valdelobos, nuestras tierras ya estaban condenadas por la miseria. Las cosechas eran escasas, los inviernos eternos. Yo, como alcalde y protector de este pueblo, había agotado todas las soluciones terrenales. Entonces él vino con sus palabras suaves y ojos encendidos. Decía tener respuestas, y las tenía. Llegó con túnicas oscuras y un séquito de devotos silenciosos. Se hacía llamar el Mesías iluminado, y hablaba como un profeta. Dijo que debajo de nuestra tierra yacía un legado ancestral que había sido sepultado por el miedo y el egoísmo del hombre moderno. Habló del cuerpo sagrado, las plagas, una forma de vida que podía devolvernos el control sobre nuestro destino. Al principio, lo rechacé. Pensé que era otro fanático, como los tantos que venían prometiendo salvación. Pero entonces me mostró el poder. Un aldeano enfermo, al borde de la muerte, fue curado ante mis ojos tras la implantación del parásito. Lo vi levantarse con una fuerza que no era natural. Sus ojos brillaban con una luz hueca, pero su cuerpo estaba libre de dolor, más fuerte que nunca. Fue entonces cuando lo entendí. Lo que Sadler traía no era una religión. Era una forma de control y de supervivencia. Yo, hombre de fe quebrada, vi en él la respuesta a mi desesperación. Él me ofreció fuerza, propósito y control. A cambio, debía jurar lealtad al culto de los iluminados. Acepté. No por fe, ni por cobardía, sino por necesidad y por el deber de proteger a mi gente, aunque fuera a través de la oscuridad. Porque sabía que mi gente estaba condenada sin esa fuerza. Sadler me ofreció un lugar privilegiado. Guardián del pueblo, ejecutor de la voluntad del culto. Fui el primero en recibir el cuerpo sagrado, un espécimen más poderoso, adaptado a mi biología. Sentí cómo mi cuerpo se transformaba, cómo los límites del dolor y la fatiga se desvanecían. A veces, en las noches más silenciosas, aún espero volver a escuchar el aullido de mi viejo compañero. Un perro lobo de pelaje gris que crié desde cachorro, tan leal como feroz. Solía seguirme a todas partes y cuidaba de la aldea tanto como yo. Pero desde que Sadler llegó y el pueblo cambió, mi amigo se fue. Como si supiera lo que se avecinaba. Nunca lo volví a ver. Desde entonces, una grieta fría se abrió dentro de mí. Un vacío que ninguna promesa ha podido llenar. Pero sigo en pie. Porque no puedo defraudar a los míos. Aunque ya no quede mucho de aquel hombre que alguna vez fui. Mis queridos aldeanos aún me miran como su protector, su guía. Los aldeanos comenzaron a unirse a mí, su lealtad siempre me ha conmovido, a pesar de que siempre fui un hombre de carácter fuerte. Vi cómo sus ojos se apagaban, pero sus cuerpos se fortalecían. Eran obedientes, puros, inquebrantables. El pueblo fue cediendo poco a poco. Los niños se fueron, los niños de mi amado pueblo. Eso me devastó. Con el tiempo, Valdelobos dejó de ser un lugar alegre y próspero. Se convirtió en un santuario viviente de las plagas. Implementamos un sistema de conversión. Primero, los devotos. Luego, los escépticos. Al final, los rebeldes. La mayoría terminó aceptando. Quienes no, fueron eliminados. Las plagas florecieron, el culto se extendió, y yo me convertí en su sombra protectora. Los soldados más cercanos a Sadler han esparcido rumores de un traidor entre nosotros. Luis Serra, ese muchacho, siempre fue un problema.
Lo conocí desde que era un niño, venía de una buena familia, humilde, pero firmes en sus valores, criado en estas tierras. Aunque era muy juguetón, travieso y se metía en problemas que yo lo ayudaba a resolver, me caía bastante bien. Siempre que lo veía me recordaba a mí cuando era más joven. Luis fue un niño que correteaba por los alrededores del pueblo y siempre acompañaba a su abuelo, el viejo comerciante que vendía suministros, armas y secretos por igual. Aquel anciano era una figura extraña, sabía moverse por pasadizos que nadie más conocía. Después de implantarle la plaga, desapareció sin dejar rastro. Nunca lo encontramos. Hay quienes dicen que aún merodea por las sombras. Aunque no hay muchas pistas para dar con su paradero, el comerciante ha marcado sus escondites con antorchas encendidas con un fuego de color púrpura, escondites donde se instala con su mercadería, vendiendo armas al mejor postor. Luis heredó esos conocimientos, y algo más. La capacidad de esconderse incluso de nosotros. Luis era un muchacho muy curioso y astuto, tenía la inteligencia y la inquietud de alguien destinado a prosperar. Y se fue. Se fue para estudiar, para convertirse en investigador. Y luego volvió. Lord Sadler lo trajo de regreso, convenciéndolo con ciencia y promesas de reconocimiento. Luis trabajó en los laboratorios de la base militar abandonada en la isla, ayudando a refinar los procesos de implantación y adaptación de las plagas. Su mente era brillante. Demasiado brillante. Parecía leal. Pero algo cambió. Comenzó a actuar a escondidas y a preguntar demasiado. Luego desapareció sin dejar rastro. Los informes que llegaron a mis manos eran inquietantes. Luis había logrado extraerse el parásito. Un acto de herejía imperdonable. Peor aún, se sospecha que colabora con una mujer vestida de rojo que se mueve como sombra entre los muros. Nadie sabe quién es. Pero se mueve con precisión, con entrenamiento. No es una civil. Es una espía. ¿De quién? No lo sabemos. ¿Para qué? Para robar el cuerpo sagrado, quizás. O para liberar a la chica que secuestró Krauser por órdenes de Lord Sadler. La llegada de la chica, Ashley Graham, fue un golpe maestro. Krauser cumplió con su parte, entregándola al culto para que reciba el cuerpo sagrado y se una a nosotros como señal de que el plan avanza. La presencia de Ashley garantizaría el control del gobierno estadounidense y de las grandes potencias mundiales, obligándolos a arrodillarse ante los iluminados. Pero ahora, con Luis libre y con la mujer de rojo rondando por nuestras tierras, todo peligra. Según los siervos del señor Ramón, la mujer vestida de rojo, esa sombra carmesí que se desliza como un espectro entre las grietas del culto, ha sido vista en el castillo. No sola. Está con Luis. El traidor. Aquello bastó para encender la llama de la confirmación en la mente de Lord Sadler. Luis ha contactado con la intrusa. Y peor aún. Están colaborando. El traidor y la mujer que ha llegado de algún rincón desconocido del mundo están planeando algo desde las entrañas de nuestro propio santuario. No sabemos cómo esa mujer ha logrado atravesar las defensas y evadir a mis hombres para infiltrarse en nuestro territorio, pero eso solo prueba lo que ya temíamos. Buscan el cuerpo sagrado. Quieren arrebatárnoslo. La orden de Lord Sadler fue clara. Capturar a Luis. Seguí la orden sin cuestionar. Lo encontré cerca del lago, justo cuando se acercaba a uno de los antiguos pasadizos. Lo capturé con facilidad. Lo encerré en la vieja cabaña, la misma que usamos para castigar a los desobedientes. Aislado y vigilado. Sin contacto con el exterior. Respecto a la intrusa, Salazar ha informado que uno de sus verdugos ha logrado infectarla con el parásito. Solo es cuestión de tiempo para que ella también sea una de nosotros. Pero algo no cuadra. Los exploradores informan que un agente americano ha entrado a nuestras tierras. Un hombre entrenado, armado, dispuesto a todo. Lo más seguro. Vino para llevarse a la hija del presidente. Pero no hay nada que temer. Por ahora. He ordenado a los aldeanos que trasladen a la chica a la iglesia y que sea resguardada mientras esperamos órdenes de nuestro señor. Lo que antes era un santuario, ahora es un campo de guerra silenciosa. Estamos en medio de una conspiración. Una red de traición se teje mientras el culto se expande, una rebelión está en marcha. He hablado con Krauser, él no confía en nadie, y eso lo hace útil, se mantiene firme, pero tiene sus propios planes.
Por otra parte, Salazar está demasiado ocupado venerando a Sadler y vive entre delirios de grandeza. La responsabilidad de mantener el orden recae sobre mí. Me toca a mí mantener el orden. Vigilar. Castigar. Y proteger. Encontré al agente en la vieja cabaña donde hemos encerrado a Luis, el agente lo ha encontrado y nuestros planes comienzan a derrumbarse, debemos actuar. Los he neutralizado antes de que se escapen. He implantado el huevecillo del parásito mientras el agente estaba inconsciente. Lo hemos trasladado junto con Luis a la vieja fábrica. Pero aún hay algo que me inquieta, pese a que Lord Sadler se muestra complacido con nuestras acciones frente a la situación. Pero, si Luis se libera, si el agente se lleva a la chica y ambos logran extirpar el parásito de su organismo, si la intrusa logra escapar con el cuerpo sagrado, todo se irá al infierno. Aprisa, aprisa. Se escapan los corderitos. Perseguidles y guiadles hacia el perdón infinito. La niebla ha regresado. Y yo no fallaré. Si debo arrastrar el cuerpo de Luis hasta el fondo del lago, lo haré. Si debo partir en dos al agente americano con mis propias manos, lo haré. Si debo morir ardiendo en mi propia iglesia para proteger el sueño de nuestro señor Sadler, entonces, que el fuego me abrace y me consuma. Porque yo soy Vitores Méndez, alcalde y guardián de este pueblo de Valdelobos. Y esta aldea no caerá sin una última lucha. Gloria a las plagas.